Mango, mangífera. Existen tantos tipos de risas como tipos de mangos. Están aquellas en las que distingues la diminuta huella genética que tardó miles de generaciones en formarse, las que tienen injertos de emociones extrañas, las risas sin hueso, sin centro, las aplastadas en el asfalto, las que fueron infectadas hasta podrirse sin que nadie lo notara, y las otras, las risas perfectas, lustradas y dispuestas en las estanterías de los supermercados, que ocupan nuestras mentes como si solo en ellas estuviera guardado el mundo. María Bengochea. Buenas tardes, estamos hoy reunidos para hacer la presentación del libro Árboles de la poetisa María Bengochea Arias, nacida en la ciudad de Barranquilla, libro que ganó la convocatoria 2023 del portafolio de estímulos del distrito de Barranquilla. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Como lo dijo Hernán, pues sí, yo participé en la convocatoria del portafolio de estímulos. Soy de Barranquilla, soy profesional en lingüística y literatura, también soy abogada, y bueno, con una pasión muy fuerte por la literatura y sobre todo por la poesía. Bueno, María, al leer el libro Árboles, me llamó la atención la forma como lo has dividido, ¿no? En esas tres partes en las que se encuentran los árboles de casa, los árboles de cielo y los ojos de árboles, o ojos de árbol. Y me llamó muy fuerte la atención el propósito que tú marcas en la presentación de esa misma estructura, donde, y me permito leerlo, nos dices a nosotros que este libro se va a tratar del dolor de transitar con una sombra en todo lo que cabe el universo. Esa frase, como tal, enmarcada en la presentación del libro, me llevó a pensar precisamente en toda la estructura. ¿Cabe alguna relación con esa frase? Sí, en realidad tiene mucho sentido porque el libro tiene tres partes, pero para mí son como tres momentos de un mismo camino. Un transitar en esta búsqueda, de esta obsesión por los árboles que me llevó a reflexionar mucho acerca de cómo nos relacionamos con lo natural, cómo lo natural pasó en mi cabeza y en mis emociones de ser algo que tenía que ver con un paisaje y se convirtió en la búsqueda de completarme en otros seres, porque siento que el gran dolor que tiene el libro y que pues refleja un poco esa búsqueda es el hecho de que es como sentir que todo lo natural, nosotros estamos en todo lo natural, pero no podemos alcanzar, no como podemos completarnos íntimamente con eso, porque sigue siendo un otro que nosotros no somos, pero al mismo tiempo es algo que tiene mucho de nosotros también. Entonces esa como paradoja es la que mueve mucho este libro. Y en estas tres partes voy a hablar precisamente de la primera, de árboles de casa. La composición de todos los árboles que están ahí, como el de almendro, el de caucho, el de tamarindo, que me gustaría en algún momento hablar de ese poema del tamarindo, con la alusión, la dedicatoria que tiene el poema. ¿Hay algo de tu vida personal, de tu vida, de tu infancia en esta primera parte? Sí, la verdad es que la primera parte es como reconocer los árboles de mi memoria. Y un ejercicio que yo hice de recordarme, pero no en primera persona, sino a través de los árboles con los que conviví en mi infancia, el almendro, matarratón, todos estos árboles que hacen parte de mi historia de vida. Fue la primera parte, como ese ejercicio de empezar a recordarme a través de ellos y ahí recuperar muchas cosas de mi memoria que había perdido. Otros árboles no son, como el que tú me dijiste, el de tamarindo, no son de mi memoria, porque no viví ese momento histórico, pero es un ejercicio también de memoria en relación a otros espacios que nos reconocemos. Por ejemplo, lo que es el área rural de toda esta región Caribe que habitamos,
y que muchas veces no reconocemos el dolor que esa región, que esa área rural tiene en relación a la región. Todo ese contexto de violencia y cómo el paisaje, cómo los árboles también habitaron ese dolor y también habitaron esa violencia de alguna manera. Hola María, ¿cómo estás? Yo, bueno, leyendo el poemario, tuve, digamos, un encuentro con también mi infancia, con algunos momentos donde evidentemente había muchos árboles, todavía ese contacto con los árboles existe. Creo que todos estamos en una búsqueda constante de regresar a ese estado primario donde los teníamos más presentes, estaban más, digamos, hacían parte de todo lo que era nuestra existencia, nos hemos distanciado de ellos y eso creo que también es una forma de perder ese estado del Edén, ese estado idílico de lo que alguna vez vivió o pudo haber sido lo humano. En relación a los diferentes árboles que aparecen, digamos que tanto tú eres de Barranquilla, pero sé que has vivido mucho tiempo aquí en Cartagena. Creo que las dos ciudades comparten este tipo de árboles o de flora, porque esto es un hermoso herbolario tremendo. ¿Qué árboles de acá de Cartagena, que sé que también están en Barranquilla, de pronto hicieron impacto? ¿O todos esos árboles de los que hablas fue simplemente cuando estuviste en Barranquilla o también aquí en Cartagena hay contacto con ellos? No, de Cartagena hay muchos árboles. Por ejemplo, el poema del árbol de caucho, un poema que yo escribí cuando se cayó el palito de caucho, que es muy emblemático. En la Avenida Venezuela. En la Avenida Venezuela. Ese día escribí ese poema y sí, son los árboles de las dos ciudades. Creo que una parte del poemario lo escribí acá y otra en Barranquilla, pero la memoria está toda revuelta entre las dos ciudades, porque no solamente recorre mi infancia como tal, sino también momentos después, por ejemplo, el nacimiento de mi sobrina, cosas que me pasaron aquí en Cartagena. Entonces sí, hay muchos árboles de Cartagena en este poemario. Bueno, siguiendo con esto de los árboles, como que ya habrá tiempo para adentrarnos en los poemas. Quiero como que hablemos un poco de eso, del asunto de esa búsqueda, de esa necesidad, esa indagación e investigación alrededor de los árboles, de esa preocupación de dónde surge. No tiene sentido porque es como una obsesión que me fue naciendo poco a poco. Fue como que empezó a quedar en mi cabeza todo el tiempo, entonces todo el tiempo los miraba. Empecé a investigar sobre sus propiedades, eso me iba a recordar muchas cosas. Entonces, a leer varias perspectivas de otras personas que pues tenían pues esa conexión, algunos guardabosques, otros científicos, como para conocer cómo era el funcionamiento de los árboles, sin romantizar tanto que están en función de nosotros, sino que ellos tienen su propia vida, de alguna manera. Entonces, eso me pareció muy, muy interesante. La obsesión fue dándose poquito a poquito, pero fue también construyéndose en mí, no sé. No tiene mucho sentido si les explico cómo es la obsesión, porque es algo como que van a decir que es loco. No, es que el acto creativo funciona de una manera y es que es impredecible. Yo siempre he dicho que teorizar alrededor de él es pretencioso porque uno puede creer que fue este vaso de agua el que me llevó a escribir el poema, pero en realidad también pudo ser mirar el cielo, los recuerdos de infancia, un montón de cosas, pero sí sería interesante que supiéramos un poquito sobre ese chispazo o ese primer impacto que te llevó a eso. Pues fue más que todo como una búsqueda por lo trascendente en realidad. Por sacar, por ejemplo, lo sagrado de ese lugar estático y buscarlo en lo vivo. Entonces, yo soy una persona que soy muy escéptica, entonces me gusta buscar lo trascendente y lo científico porque me interesa entenderlo. Entonces, surgió un poco de ahí, también surgió, si lo ponemos así como
algo que no puedo explicar fue cuando yo me hice el tatuaje de un árbol, no tenía tanta conexión con los árboles, pero en mi mente, cuando me lo tatué, empecé a obsesionarme como si me hubiera metido dentro de mí la obsesión y empecé como a desarrollar una sensibilidad hacia todo lo vegetal, por entenderlo más que todo, para tratar de saber cómo se habita ese espacio, cómo se habita ese mundo que nosotros tenemos en silencio todo el tiempo. Nosotros también somos árboles en alguna medida, pequeña, pero no lo somos. Entonces ese oscilar entre ser algo que no puede ser es como angustiante, pero también le da un poco como el sentido a todo lo que somos. A mí personalmente hay un poema en Árboles de Casa que se llama El Almendro, y cuando Yair hablaba precisamente de esta parte de la infancia, recuerdo mucho en el barrio en que yo crecí, habían casi 5 almendros por toda la calle, pero eran almendros que estaban apretados dentro del asfalto. En un principio eran calles destapadas, que obviamente el proceso de la ciudad normal, entre comillas, empezó a solidificar con el cemento, pero recuerdo mucho que en ese poema hay un juego que tú haces con el fruto, ¿no? Que yo también lo hacía mucho y creo que también lo hacemos, y era romper precisamente, ¿no? Con una piedra, intentar abrir ese fruto, sacar precisamente el fruto de la almendra que estaba ahí dentro. A mí personalmente esa parte me marcó muchísimo, porque fue de golpe algo que me llevó realmente a 7, 8 años que yo tenía, 9, incluso hasta 10, en las cuales pues uno se le viene a la memoria todo ese transcurrir de nuestra vida, en lo que los árboles han ocupado un papel muy importante. Tal vez ahora en estos procesos que estamos teniendo, sobre todo en la ciudad, en su crecimiento tan exponencial, que muchas personas no tienen esa cercanía con los árboles. A veces ver un árbol o jugar con un árbol, ¿no? Habitar el lugar con el árbol es algo casi, digámoslo así, hasta inaudita en muchas ocasiones. Y me llamó mucho la atención porque cuando tú hablas de esta experiencia que mencionaste con este árbol, que realmente tiene que ver con tu obsesión, yo personalmente no voy a hablar de una experiencia como tal, pero sí recuerdo y tengo muy presente a lo largo de mi infancia, incluso ya adulto, que muchos árboles también se transformaron en nichos míos, ¿no? En nichos aquí en la ciudad, en el centro histórico de Cartagena, ¿no? En muchos espacios que habité en la época de estudiante, en muchos espacios en los que fui protegido por el sol inclemente que hay aquí en Cartagena de Indias, y por lo cual también encontrar varios poemas que hablaran de la necesidad que nosotros como seres humanos tenemos delante de estos árboles fue fantástico. A mí personalmente la primera parte, Árboles de Casa, es mi parte favorita, y la tercera, Ojos de Árboles, también hay unos poemas que me encantaron. Sin embargo, me gustaría que hablaras un poco del poema que aparece en esta primera parte, que se llama Tamarindo. Tú haces ahí no sé si me permite leerlo, haces una dedicatoria. Ese poema está casi ya cerrando en la página 34. En memoria de las víctimas de la masacre de la vereda de las Brisas, región de los Montes de María, Colombia. Este poema, cuando yo lo leo, es un poema que vine nuevamente y volví a leer casi 4 veces, porque es curioso cómo también ese habitar la naturaleza también es habitar las rutas de conflicto en Colombia, ¿no? Si bien no encontramos en otros poemas estas referencias, y no es solamente en esa parte del poema El Tamarindo, me llama fuertemente la atención el cómo tú colocas ahí un suceso tan desafortunado y al mismo tiempo tan horrible en nuestra historia.
Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de ese poema. Bueno, ese poema surgió porque buscando las historias de los árboles, sus propias como historias de vida, encontré este suceso histórico que fue que utilizaban el árbol de tamarindo para ejecutar a las personas, paramilitares. Utilizaban el árbol y se convirtió como un patíbulo, una especie de lugar de encuentro con la muerte. Entonces me hizo pensar en el privilegio de habitar la ciudad también, porque como dices tú, habitar lo rural, habitar la naturaleza también en un contexto como el de conflicto, se convirtió en una especie de dolor, porque lo natural también sufrió, los árboles sufrieron, la gente sufrió, su memoria sufrió en relación con esa idea que primero uno tiene de lo rural como idílico, como un lugar de paz. Pues en nuestro país no es así, porque es por el contrario un lugar en el que constantemente estamos viendo conflictos, donde muerte, dolor. Entonces este poema lo escribí como desde un sentimiento como de disculpa, entre otras cosas, porque nosotros que vivimos en la ciudad y que habitamos lo natural como un paisaje, como, ay, mira el árbol, y también como algo también lindo en nuestra memoria, porque de alguna manera, aunque esté fragmentado, la manera como lo recordamos es mucho más armoniosa que quien lo vive desde el conflicto. Entonces me hizo reflexionar cómo nosotros vivimos dos espacios del Caribe muy diferentes. Muchas personas lo viven de una manera y nosotros tenemos el privilegio de vivirlo con recuerdos mucho más hermosos, lamentablemente. Entonces este poema surgió como esa reflexión y como ese recordatorio que como que la violencia lo permea todo, lo mancha todo, incluso la naturaleza, que creo que es una de las principales agentes del conflicto, víctimas del conflicto en nuestro país. María, me gustaría que compartieras con nosotros la lectura de 2 o 3 poemas que tú consideres. Bueno, en realidad todo el poemario para mí es muy sólido y tiene una unidad, pero digamos que uno siente cierto cariñito, cierto afecto por algunos poemas, de pronto por la manera en cómo se escribió o por en lo que después se convirtió, porque uno tiene una intención y luego cuando pasa el tiempo el poema madura y se convierte en un montón de otras cosas que uno se escapa. Bueno, voy a leer el primero porque considero que es como el poema que desató todo, y voy a leer el de Sicomoro. Gracias. Entonces, Indio en cuero. La herida de la corteza nos sigue soñando. Las manos que lo tocaron nunca abandonaron el caoba. Desciende hacia la tierra, la piel del árbol, nuestra piel. No existe distinción. No estaba solo. Al otro lado crecía triste y silencioso en una comunión secreta. Me gustaba imaginar que era el otro lado, el otro árbol, y solo yo podía escucharle el alma a través del tronco dorado. Y ahora este sicomoro. Entro y salgo a través de las puertas de mi cuerpo, como una niña perdida. Lo único que cargo es el frasco donde guardo los seres que me habitan, peces que nadan en mi lengua, un gato viejo que duerme en mis ojos, las abejas que pican mis costillas, mi cerebro que es un caracol. La noche viene y yo ya me he ido. Subida en las ramas del sicomoro, le tomo las manos a Isis y cruzo a la otra vida. Qué belleza. Bueno, quería hacer un comentario, y es que explícitamente el poemario trataría de árboles, pero para mí en realidad es como trata sobre el mundo, es decir, los árboles están en todas partes, y cuando hablas de árboles y sus características,
implican los espacios geográficos, los contextos, la historia y también su futuro. Y yo siento que los árboles, es decir, si nosotros nos conectáramos más con ellos, tendríamos acceso a un montón de información y experiencias de lo que es el mundo, el universo. Estamos muy ensimismados con esta, digamos, esta postura antropocentrista de concebir el hombre como el centro de todo, cuando en realidad, si tuviéramos una visión un poco más integral, holística, abierta, la conexión y las posibilidades de lo social, de lo cultural, de lo humano, llegarían, digamos, si no habría límites. En realidad, para los árboles, los límites se los hemos colocado nosotros, porque estamos acostumbrados a que lo que no se ve o lo que no habla como nosotros, se crea una jerarquía. Y esa jerarquía crea una distancia, y afortunadamente ellos no son tan caprichosos como nosotros, son muy abiertos y son dadivosos. Entonces quería hacer ese comentario que me gusta, porque hablar en el poemario, sí, a simple vista, sí hay árboles, cuando presenté los árboles de la casa, la experiencia de la infancia, pero también estás contando la experiencia de la flora implica la fauna. Y yo precisamente en estos días estoy leyendo, yo lo traje, así me pareció curioso porque hice la relectura del poema y estoy leyendo Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, que fue pues el libro con el que se hizo la adaptación de la película Blade Runner. En él, digamos que es un futuro posapocalíptico donde después de una guerra el planeta quedó prácticamente devastado y las personas que quedaron en la Tierra, porque lo que se está recomendando es que se vayan de la Tierra porque hay polvo, porque hay una contaminación tremenda, muchos animales y muchos árboles murieron. Entonces tener un animal, digamos que es un lujo. Es decir, el protagonista, Ruiz Descartes, digamos, él tiene una oveja, pero es una oveja eléctrica, es prácticamente un robot. Y digamos que eso es, en la jerarquía, digamos, social, es como si no estuvieras en nada, porque no tienes para comprarte, digamos, para cuidar un animal para preservar, digamos, un fragmento de lo que alguna vez fue el planeta, la Tierra. Entonces, estaba leyendo eso en relación con los animales y me lo conecté como que, bueno, aquí explícitamente se habla de animales, pues en realidad se está hablando de todo el planeta. Si no hay árboles, evidentemente se destruye el hábitat de los animales, por lo tanto prácticamente están expuestos. Y en el poemario yo veo ese elemento, digamos, universal que da cuenta de las historias de las civilizaciones, de las historias que de pronto hemos ignorado, que aún no se han contado, porque en realidad siempre se está redescubriendo, la humanidad siempre se está redescubriendo y la historia siempre se está recontando, se está reinventando. Entonces, yo creo que esas conexiones, esas experiencias, o abrirnos esas experiencias, podría llevarnos a entender de otra manera la historia, como que la contamos desde nuestra posición conveniente, humana, social, pero no vemos la sociedad de los árboles, cómo la concibieron, cómo sintió el árbol el incendio, cómo un árbol concibió la quema de la biblioteca de Alejandría. Dentro del poemario eso, algo está muy presente porque cuando estaba escribiendo el poemario estábamos en pandemia, entonces pensar en lo apocalíptico era como el pan de cada día. Entonces, cuando yo empecé a escribir este poemario, empecé a entender que si nos morimos está bien. Básicamente eso fue como mi consuelo, escribir el poemario y entender que si mañana cae un meteorito o la humanidad se le da con un virus, como nos pasó en ese momento, no pasa nada, pero sí pasa para nosotros, pero en general la vida siempre busca sus caminos y estemos aquí o no estemos con nosotros, la vida va a surgir de otra manera y ahí también vamos a estar nosotros, no de la manera como quisiéramos, pero sí va a haber una manera en la que vamos a estar, nuestras cenizas forman moléculas que van a seguir en este plano en que nuestro alma, si queremos pensar en nuestra alma, no esté. Pero entonces me sirvió mucho de consuelo pensar en eso. Si tú fueras un árbol, bueno, más bien, eres un árbol, este es un árbol de diferentes naturalezas, con diferentes experiencias y frutos. Eres un árbol que está floreciendo, que ha sido la experiencia
de haber, digamos, escrito el poemario, de haberlo publicado? ¿Cómo estás sintiendo ese florecer que viene para este árbol? Siento que sí es un florecer, pero entendiendo que florecer es también un proceso que lleva mucho trabajo. Como todos nosotros siempre vemos, y por ejemplo los niños son muy a arrancarle la florecita y no saben todo lo que esa planta hizo para que esa florecita surgiera. Entonces, para este poemario me gustaría pues seguir, que la gente lo leyera. Para mí creo que es lo más importante, que se lea no ante todo por un ejercicio de ego, sino porque creo que es importante que conectemos con lo natural de una manera mucho más profunda. Conocí a María en un taller de poesía de Torros Erazo en el año 2019. De entrada, su poética me pareció muy cercana. Digamos que sentí que esa comunión que ella propone por momentos o a lo largo como de sus poemas más bien, esa comunión que propone con los árboles, con la vida natural más allá de nuestro cuerpo, incluso nuestro cuerpo como parte también de ella, me pareció maravillosa, porque sentí que ahí se está proponiendo como una comunión muy sutil entre esas relaciones que tejemos con los seres vivos, con los árboles, con otras formas de vida, y también con la memoria, ¿no? La memoria que tenemos alrededor de ciertos árboles. En mi caso, por ejemplo, es con la guayaba, y puedo contar muchas historias acerca de mi relación con la guayaba. Entonces creo que la poética de María nos invita a eso, ¿no? Como a mirar más allá de uno y encontrarnos también en los árboles, ¿no? Esas otras formas de vida. Celebro mucho este poemario, que lo estábamos esperando también desde hace mucho tiempo, y es como es toda una dicha, toda una celebración. Bueno, hablar de María Patricia Bengoechea, de esta joven escritora, es hablar de silencio, de contemplación. No es una poesía de humor, sino que es una poesía de mucha reflexión, pero una reflexión, digamos, como medida, quieta, como una especie de asombro quedo, suave, pero que a su vez contempla una especie de escepticismo, pero afirmando otra posibilidad del existir, y que desde tempranos momentos no entendió que el mundo no era el mundo de lo humano, sino que era el mundo de la vida. Y creo que Árboles es un testimonio de ese enamoramiento de las otras formas de ser que los seres humanos olvidaron, ¿no? Tal vez por la herencia judeocristiana se concentraron tanto en el ser humano, en el hombre, y no en todas las manifestaciones de la vida. Entonces el encuentro con María es invitar al lector a que entienda que él es una partícula más, lamentablemente la partícula más destructiva de este universo en el cual participamos. Es una gran alegría esta publicación de María, porque María viene escribiendo, María asumió ser escritora. María asumió ser poeta a pesar de las condiciones que tienen los creadores en esta pequeña esquina de la tierra. Este libro es un logro, este libro es un triunfo, este libro es una celebración a la persistencia y a la elección de escritura como forma de vida.